El tema de estudio del día de hoy son las gráficas. Vamos a ver cómo se representan en PowerPoint. Las gráficas son herramientas muy útiles, ya que nos van a mostrar la tendencia de los datos, cómo se están comportando los datos a través de un periodo de tiempo. Vamos a revisar un ejemplo que tenemos por aquí. Bien, tenemos esta gráfica que hace referencia a un programa televisivo y varias barras que nos están mostrando la audiencia que tienen las series, las caricaturas, los musicales y los noticieros. ¿Por qué son importantes las gráficas? Porque mediante ellas podemos ver de una forma muy clara cómo están los datos. En este caso, qué es lo que más se ve y qué es lo que menos se ve. Estamos haciendo aquí una comparación entre diferentes elementos o programas televisivos. ¿Para qué nos sirve? Pues esto nos sirve para determinar cuál tiene menor audiencia y tomar decisiones al respecto. Tener una idea clara de cómo están comportándose los datos, ya sea para compararlos o para observar su tendencia a través de una línea de tiempo, ver si vamos bien, si vamos mal, si nos mantenemos o cómo estamos en comparación con otros elementos. Siempre vamos a estar graficando datos. Y en esta gráfica lo que estamos observando es una comparación. Vamos a identificar los elementos de las gráficas. Tenemos, si recordamos, dos ejes principales. El eje X, determinado por esta línea horizontal, línea sobre la que están sus títulos, series, caricaturas, musicales y noticieros. Y tenemos el eje Y. El eje Y es este vertical en el que están marcadas las cantidades numéricas. Siempre, o bueno, generalmente, porque hay gráficas que no llevan eje X y eje Y, pero generalmente las gráficas están basadas sobre ambos ejes, el X horizontal y el Y vertical. Sobre estos ejes están representadas, en este caso, barras que representan los valores que tenemos graficados. Tenemos series con un valor de 20, caricaturas con un valor de 10, musicales con un valor de 16 aproximadamente, noticieros con un valor aproximado de 2.5. Entonces tenemos las barras que representan a los valores graficados, sus ejes X y Y, el título del gráfico, que en este caso está como programa televisivo favorito, una leyenda. Estas son los elementos de la leyenda o las etiquetas de la leyenda, donde nos están explicando qué representa cada barra. La barra morada, las series, la barra roja, las caricaturas, la verde, los musicales, la amarilla, los noticieros, y los títulos del eje X, que son series, caricaturas, musicales, noticieros. Son los elementos de los que vamos a formar a una gráfica. Repetimos, el título del gráfico, el eje X, el eje Y, los valores graficados y la leyenda. ¿Por qué los tenemos que conocer? Bueno, porque cuando acomodamos los datos para graficar, siempre deben de ir de esta forma. Cada valor que se tiene que graficar debe tener una referencia
arriba y una referencia a la izquierda. Este 2500 presenta una referencia arriba que es septiembre y una referencia a la izquierda que es Amadeus, un mes y un nombre de un músico. Todos los valores, observamos que sea cual sea, tienen su referencia arriba y a la izquierda, precisamente porque estos títulos de arriba y estos títulos de la izquierda representan el eje X que se tendrá que colocar de forma horizontal y los valores que vamos a graficar. ¿Cómo quedaría o cómo elaboraríamos una gráfica? En el ejercicio estamos redactando el enunciado para graficar. Dice así: la Academia de Música Mozart necesita graficar los promedios de asistencia del público a los conciertos que ofrecen sus 3 maestros en el teatro de la ciudad durante los últimos 4 meses del año. Lo más importante es que nosotros sepamos extraer la información del enunciado para colocarla de esta manera. Una vez que logramos colocar la información, realizar la gráfica es muy simple. PowerPoint la hace sola prácticamente. Nos está diciendo aquí que la academia necesita graficar conciertos que ofrecen sus 3 maestros los últimos 4 meses del año. Son los datos clave. Nosotros colocamos a los 3 maestros como etiquetas del lado izquierdo y colocamos los últimos 4 meses del año en la parte superior: septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los valores no nos los está dando el ejercicio en el enunciado, por lo tanto, pues nosotros colocamos los valores que consideramos. Obviamente, al nosotros realizar una gráfica real, pues tomaremos los datos del lugar y de los elementos que estamos graficando. Cuando ya tenemos nosotros los datos acomodados, siempre con una referencia arriba y una referencia a la izquierda, ya podemos comenzar el proceso de hacer la gráfica en PowerPoint. El proceso es sencillo. Vamos a realizarlo. Mostramos aquí. Nos vamos a la hoja en blanco. Vamos a colocar aquí lo que es la gráfica. Esta gráfica vamos a elaborarla dando un clic en lo que es la ficha insertar. La ficha insertar nos muestra varias herramientas. Aquí tenemos el grupo ilustraciones y tenemos la herramienta gráfico. Simplemente vamos a dar un clic en la herramienta gráfico y nos aparecen varios tipos de gráfico: de columna, de línea, circular, barra, área y más. Tomamos un tipo que nos sea más conveniente, pero que nos sea fácil de leer. Tenemos que saber interpretar la gráfica, tenemos que saber leerla. Elegimos, por ejemplo, esta de columnas, damos un clic en la de columnas y un clic al botón aceptar. En este momento
se nos va a abrir una pantalla de Excel. Nos va a enlazar con Excel. Voy a mover el gráfico que se nos coloca aquí para ver los valores. Del lado izquierdo tenemos la pantalla de PowerPoint, del lado derecho tenemos un enlace con Excel, que es quien nos va a estar ayudando a hacer la gráfica. Y tenemos aquí serie 1, serie 2, serie 3, categoría 1, 2, 3 y 4. Lo que vamos a hacer únicamente es sustituir los títulos que nos está dando Excel por los que tenemos nosotros, igual las categorías. Vamos a colocar aquí entonces septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en las categorías, los músicos Amadeus, Sóstenes y Petronilo. Nos está sobrando una categoría. La eliminamos. Borramos estos valores que no son reales y colocamos los nuestros. 2500, 2600, 2500, 2600, 3000, 2900, 2800 y 2700. Y el último de Petronilo, 2400, 2600, 2800 y 3000. Nótese que aquí nos quedó vacía una fila. Bueno, aquí se nos está marcando el área con esta línea azul y tenemos esta esquina donde nos cambia el puntero del ratón. Bueno, ahí damos clic y subimos para recorrer el área marcada para los datos. Y en este momento cerramos la ventana que nos muestra Excel. Estamos regresando a PowerPoint. Vamos a pasarla para acá. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de una forma muy sencilla y podemos leerla claramente. Identificamos los elementos que veíamos al principio: el eje X, el eje Y, los elementos graficados, la leyenda y algunos títulos. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Aquí tenemos el comportamiento del músico Amadeus para el mes de septiembre, de octubre, de noviembre y de diciembre. Cada barra, dice la leyenda, representa un mes. Amadeus se mantiene con una ligera variación en su asistencia, en la asistencia del público a sus conciertos, una ligera variación. Podría decirse que es estable entre los 2.500 asistentes. Sóstenes, por el contrario, muestra una disminución progresiva. Va disminuyendo de septiembre a diciembre el público asistente. Por el contrario, Petronilo muestra un incremento en la asistencia durante los últimos 4 meses. Podemos decir que el músico que tiene mejor proyección es Petronilo, porque aunque Amadeus se mantiene estable, no sube,
Sóstenes, por el contrario, es el peor, va bajando. Sin embargo, Petronilo va subiendo. Es al momento el mejor músico que tiene la academia. Vamos a ver algunas opciones de configuración de las gráficas. Si seleccionamos la gráfica, nos aparecen las herramientas de los gráficos con 3 fichas: diseño, presentación y formato. ¿Para qué nos van a servir? Vamos a colocar ahorita algunos títulos para que nos quede más descriptiva nuestra gráfica. Seleccionamos la gráfica, vamos a la ficha presentación y vamos a utilizar las herramientas del grupo etiquetas. Primeramente, el título del gráfico nos muestra ninguno, o título superpuesto centrado, y otra opción encima del gráfico. Vamos a colocar la opción de encima del gráfico. Nos aparece aquí este texto y lo vamos a modificar dándole un clic. Colocamos asistencia del público y un clic fuera. Listo. Aquí tenemos ya entonces el título del gráfico. Regresamos. Si quitamos la selección de la gráfica, desaparecen las etiquetas del gráfico, las fichas. Al seleccionarlo, nos vuelven a aparecer. Y ahora vamos con rótulos del eje. ¿De cuál eje? Bueno, tenemos el eje horizontal o X y el eje vertical o Y. En el eje horizontal vamos a elegir título bajo el eje. Nos aparece aquí, modificamos y colocamos músicos. Listo. Ahora vamos a colocar el vertical, el título del eje vertical. Podemos elegir cualquiera de esas opciones. Si queremos revisarlas, pues podemos poner uno, después lo cambiamos y vamos a ir viendo cómo va colocando o cómo difiere uno del otro. Aquí coloqué título del eje, lo modificamos y esta es la asistencia. Bien, hasta ahorita tenemos nuestro texto descriptivo aquí, nuestro título sobre el eje Y, sobre el eje X, el título del gráfico y nuestra leyenda. Vamos a estirarlo, hacerlo un poquito más grande. Lo podemos jalar. Seleccionamos y vamos a leyenda. Quedamos que la leyenda era esta partecita de aquí. Vamos a leyenda y nos da las opciones de mostrarla a la derecha, arriba, a la izquierda, etcétera. Pues vemos que ahí está bien, pero bueno, vamos a elegir esta opción para ver, mostrar qué es lo que hace, que es moverla a la izquierda. Entonces la leyenda, pues mostrarla a la derecha. Ahí está bien. Colocamos ahora las etiquetas de los datos, porque si vemos, pues aquí como que se pasa poquito de los 2500, pero no dice cuánto, a menos que pongamos allí el puntero. Pero para ver los valores reales de cada una de las barras, pues entramos a etiquetas de datos y mostrar. Como están muy grandes, bueno, simplemente seleccionamos y cambiamos el tamaño, como lo hemos hecho en cualquier texto, con disminuir. Disminuimos su tamaño.
Y aquí tenemos ya los valores de cada una de las barras para verlos inmediatamente. Elijo mi gráfica, regreso a presentación, ya coloqué aquí mis etiquetas de datos, que son estos valores de las barras, y por último puedo elegir colocar mi tabla de datos. La tabla de datos es esta es mi tabla de datos. Si elegimos colocarla, vamos a dar mostrar tabla de datos, y aquí aparece. Aquí nos está mostrando la tabla de datos. Como todo va dentro del espacio de mi gráfica, me reduce las barras, las columnas. Entonces pues ahí ya tengo que ver si me es conveniente o no. Por el momento voy a eliminar la tabla de datos, igual ninguno, y puedo dejar así mi gráfica. Mi gráfica está terminada con mis barras, los valores mostrados, el título del gráfico, el título del eje X, el título del eje Y mi leyenda. Bien, de esta forma es como vamos a estar elaborando nuestras gráficas. Como vemos, colocar los datos de la gráfica pues es muy sencillo. Simplemente al seleccionar y en presentación, en el grupo etiquetas están todos los valores. Aquí está marcada la ficha de presentación que aparece al elegir, seleccionar la gráfica. Colocar la gráfica también es muy sencillo, simplemente ficha insertar, opción gráfico y elegir el tipo de gráfico. Lo más importante es precisamente la tabla de datos. Identificar, obtener, crear nosotros la tabla de datos a partir del enunciado que se nos proporcione para crear nuestra gráfica. Una vez que tenemos la tabla de datos, la gráfica, realizarla es muy sencilla. Bien, terminamos con la elaboración de gráficos, sus configuraciones básicas. Aquí ya la tenemos, hay que aprender a leerla, analizarla, porque la información que se nos proporciona es bastante.